César lo que es del César. Los cuerpos lunares son de la naturaleza, ella nos los prestó y debemos devolvérselos. Capítulo 34, Pedro, Judas y Juan. Escrito está que existe un solo camino angosto, estrecho y espantosamente difícil, pero para mayor comprensión vamos nosotros a dividirlo en dos secciones, en dos aspectos, en dos caminos. Pedro el maestro del Maituna, Patar, murió crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Juan, el Verbo mismo, recuesta su cabeza en el corazón del gran Kabir Jesús como diciendo: el amor se alimenta con amor. La crucifixión del hierofante Pedro está indicándonos el trabajo con la piedra bruta. Fue necesario que Patar muriera crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, para indicarnos el descenso a la novena esfera, al noveno círculo del infierno dantesco. Existe una íntima relación entre la novena esfera y la piedra cúbica. Recordemos que el estudio del novenario termina siempre con la piedra cúbica de punta. Recordemos, hermanos gnósticos, que la sagrada piedra tiene 9 caras y que reúne en sí misma la perfección del cubo y la equilibrada elevación de la pirámide de base cuadrangular. Es urgente saber que el teis formal se cruza con el falo vertical para formar la cruz. La cruz en sí misma es 100% fálica. Es indispensable saber que al abrir la piedra cúbica de punta y al extender sus caras, obtenemos inevitablemente el símbolo de la cruz como expresión perfecta del magisterio del fuego. La cábala hebraica coloca al Sepirot de Jesod en el sexo. La piedra cúbica de Jesod es el mismo sexo. Es urgente, es indispensable, transportar el vaso de elección, el vaso de Hermes, al cielo, pero primero debemos trabajar con la dura piedra, darle la forma cúbica perfecta, recorrer el camino de Pedro. Dicen las sagradas escrituras que Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. El gran Kabir le respondió: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan el Verbo vela acurrucado en el fondo del arca aguardando el instante de ser realizado. Nadie puede trabajar en el camino de Juan sin haber antes andado por el camino de Pedro. La clave fundamental del camino de Pedro es el Maituna. En el camino de Juan el acto sexual está absolutamente prohibido. Entre el camino de Pedro y el camino de Juan existe un abismo. Es indispensable establecer un puente sobre el precipicio para unir los dos caminos. Es urgente ahorcar a Judas en el puente. Judas es el yo pluralizado, el mí mismo, que traiciona al Cristo íntimo de momento en momento. Dante en su Divina Comedia coloca a Judas dentro de la boca de Lucifer, agitando fuera tan solo las piernas. Judas, la legión lunar de yoes diablos que todo animal intelectual lleva dentro de sí mismo, está compuesto por las granulaciones del fuego luciférico o Zoad negativo. Lucifer existe en los infiernos atómicos del animal intelectual y es ese fuego pasional, instintivo, sexual, bestial que toda persona lleva dentro. Judas es la cristalización de Lucifer, la palabra de Lucifer hecha llenas. Por ello Dante coloca a Judas dentro de la siniestra boca luciférica. Sin Lucifer la existencia de Judas resultaría imposible. Así como el pez muere fuera del agua, así también Judas muere fuera del fuego luciférico. El pecado original es absolutamente luciférico, sexual, pasional. La raíz de todo defecto psicológico es 100% luciférica. En Lucifer está el origen de todo mal. Judas es el verbo de Lucifer. Si quieres ahorcar a Judas en el puente para unir el camino de Pedro y el camino de Juan, mata primero a Lucifer. Recordad, querido lector, que Lucifer vive en el centro de la Tierra, en la novena esfera, el sexo, en el fondo del universo. Lucifer es escalera para subir. Lucifer es escalera para bajar. Dante pone en boca de Virgilio la siguiente frase: sostente bien que por esta escalera es preciso partir de la mansión del dolor. Extinguir dentro de nosotros mismos en forma graduativa el fuego luciférico, equivale a subir de grado en grado por la luciférica escala. Virgilio, el poeta coronado de laureles,
Con el Dante sublime abrazado como un niño a su cuello, se agarró a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por entre el hirsuto costado y las heladas costras, y cuando llegó al sitio en que el muslo se desarrolla justamente sobre lo grueso de las caderas, con fatiga y con angustia volvió su cabeza hacia donde aquel tenía las zancas, y se agarró al pelo como un hombre que sube, de manera que el noble florentino creyó que volvía al infierno. Se baja a la novena esfera por la escalera luciférica. Se asciende, se sale de la novena esfera por la luciférica escala. Lucifer es el miserable gusano que atraviesa el mundo. El fuego pasional. La serpiente tentadora del Edén. La repugnante víbora que brindó a Eva el amargo manjar. Nuestro peor adversario. Lucifer es la antítesis del Cristo. El maligno reptil que astuto se desliza por entre la verde hierba y las perfumadas flores de la espiritualidad. Sería imposible reducir a Judas a polvareda cósmica si previamente no extinguimos el fuego luciférico. Dentro de nuestros propios infiernos atómicos tenemos que hacer un doble trabajo: transmutar el plomo en oro y ahorcar a Judas. Cuando el Dante realizó este doble trabajo alquimista y mágico, su gurú le dijo: levántate, la ruta es larga, el camino malo, y ya el sol se acerca a la mitad de la tercia. El sitio donde se encontraban maestro y discípulo, no era como la galería de un palacio, sino como una caverna de mal piso. Esto lo puede verificar por sí mismo todo gnóstico que haya concluido el doble trabajo. Escrito está que quien abandone los infiernos atómicos de la naturaleza, ingresa de inmediato a la región purgatorial, para freír o fritar las semillas del yo, como dicen los yois indostanes. En esos gérmenes malignos quedan las malas tendencias de Judas. El complicado trabajo purgatorial de incinerar satánicas semillas, es terriblemente difícil y más amargo que la hiel. Judas en sí mismo tiene tres satánicos aspectos, porque nos traiciona en el mundo de deseos, en el mundo de la mente y en el terreno de la voluntad. Esto nos recuerda a los tres traidores de Hiram Abiv. Y me viene a la memoria en estos instantes las tres horribles bocas de Lucifer y dentro de cada una, metido un traidor. Dice Dante que el purgatorio tiene 7 regiones. Mas si multiplicamos este número por sí mismo, tendremos entonces el cabalístico número 49. Las 49 regiones del subconsciente. Los 49 establos de augías. Amarga y difícil tarea es eliminar el fuego luciférico en todas y cada una de las 49 regiones subconscientes. Quien realice este trabajo tendrá que llorar lágrimas de sangre. Las pruebas esotéricas en todas y cada una de las 49 regiones subconscientes, se repiten incesantemente y el 2 veces nacido, sufre íntimamente entre los espantosos tormentos morales del estado purgatorial. Un análisis de fondo sobre el esotérico trabajo purgatorial, nos permite comprender en forma íntegra que sin el auxilio de la Madre Divina en la cual se hallan contenidos todos los poderes mágicos de la monada sagrada, el fracaso sería inevitable. La gran ley excluye de la esfera del fuego solar y del camino de Juan a las almas que no mataron a Judas dentro de sí mismas y que no se purificaron entre las llamas del purgatorio íntimo. Los Janas Musen jamás son admitidos dentro de las eternas esferas de la felicidad. El ingreso absoluto a los cielos solares, solo es posible después de haber quemado hasta las semillas del yo pluralizado. Capítulo 35, El camino de Juan. El auténtico y legítimo trabajo esotérico desde los antiguos tiempos, estuvo siempre simbolizado por el carro y los bueyes conduciendo el arca santa, por lo cual es temible olvidar este símbolo básico y errar el camino. El carro nos recuerda al hombre y sus cuerpos internos. Los bueyes traen a la imaginación la vaca sagrada de 5 patas, el símbolo sagrado de la Madre Divina. El arca santa encierra los misterios del sexo, es en el fondo, el mismo sexo. En otros tiempos, el humilde samista, danzando y saltando, precedía siempre al vaso bendito, al vaso de Hermes y en aquella ocasión era más y menos que rey. Esto nos recuerda a los derviches danzantes del esoterismo mahometano. El objetivo de esas danzas sagradas es despertar conciencia. En las antiguas escuelas de misterios jamás se le enseñó a los neófitos la sexo yoga, el maituna, si éste previamente no había cumplido con el requisito básico de autodespertar conciencia. Los neófitos dormidos, inconscientes, no pueden tener conciencia del trabajo que están realizando y tarde o temprano abandonan la gran obra.
Por estos tiempos de crisis mundial tenemos que correr ese riesgo y enseñar la sexo yoga públicamente, cueste lo que cueste, porque hoy por hoy todo está perdido y vamos a salvar del ahogado el sombrero. Los seres humanos somos simples gusanos del lodo, nacidos para formar dentro de sí mismos la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento alguno hacia la justicia de Dios. Desgraciadamente estos defectuosos insectos, estas miserables crisálidas, quedan casi todas sin desarrollo alguno y realmente solo vienen a servir de alimento a las entrañas del mundo en que vivimos. Es urgente recorrer el camino de Pedro y ahorcar a Judas en el puente, para tener derecho a hollar el sendero celestial, el camino del Verbo, el camino de Juan. Si en el camino de Pedro fue obligatorio practicar magia sexual, maituna, en el camino de Juan el sexo está absolutamente prohibido. El águila del espíritu con sus vivientes plumas de oro puro, volando altanera por el firmamento estrellado, tiene la costumbre de cazar exclusivamente en los terrenos purgatoriales. Esa águila misteriosa se precipita terrible como el rayo para arrebatar el alma hacia las esferas del fuego universal. Ganímedes transformado en águila fue transportado al Olimpo para servir de copero a los dioses. Resulta imposible entrar en el sendero celestial sin una previa preparación en los terrenos de la región purgatorial. Aquel que entra en el purgatorio interior es marcado en la frente con la letra P. El ángel guardián del purgatorio, con la aguda punta de su espada flamígera, 7 veces escribe dicha letra, en la frente sideral del 2 veces nacido. Procura lavar estas manchas cuando estéis dentro, dice el ángel guardián. El lavatorio de pies simboliza lo mismo. Escrito está que en la última cena, antes de subir al Gólgota, Jesús el gran Kabir lavó los pies a sus discípulos. Las 7 P grabadas en la frente se borran poco a poco conforme el fuego luciférico y todas las semillas de Judas se van eliminando. El carro de plata cargado con múltiples piedras del mismo metal lunar debe ser entregado por la pareja divina, Budimanas, debe ser regalado al templo de la Madre Divina. El acto sexual queda prohibido para los 2 veces nacidos, no solamente en el mundo físico, sino también en todas y cada una de las 49 regiones subconscientes. Es imposible hollar el sendero de Juan sin haber pasado previamente por el purgatorio. El camino de Juan es el camino del Verbo. El ejército de la voz se desenvuelve y desarrolla en 9 círculos que se corresponden con las 9 esferas del mundo sensible. Empezando por el círculo inferior, el adepto debe convertirse en ángel, más tarde en arcángel y por último debe ingresar en el reino de los principados. Continuando con el segundo círculo, el adepto debe transformarse primero en potestad, después en dominación y más tarde en virtud. Concluyendo con el tercer círculo, el adepto debe convertirse primero en trono, más tarde en querubín y por último en serafín. Resulta muy oportuno recordar que el maestro fundador de la Logia Blanca en nuestro planeta Tierra, fue precisamente un trono conocido con el nombre de Sanat Kumara. Este hombre vive en un oasis del desierto de Gobi, es de una edad indescifrable, su nombre lo mencionan antiquísimas escrituras religiosas. Cuando un bodhisattva renuncia al nirvana por amor a la humanidad, es considerado 3 veces honrado y después de muchas eternidades y de nirvanas ganados y perdidos por amor a todas las criaturas, al fin se gana el derecho de entrar en un mundo de supernirvánica felicidad. Cuando un maestro quiere reencarnarse para ayudar a la pobre humanidad doliente, emana, proyecta, su alma humana, el bodhisattva, con la orden de que entre en la antesala del mundo, es decir en una matriz. Los bodhisattvas poseen cuerpos solares. Cuando un bodhisattva se deja caer, pierde los cuerpos solares. Se nos ha dicho que los bodhisattvas caídos deben reencarnarse en condiciones cada vez más y más difíciles hasta que al fin, después de haber sufrido mucho, vuelven a levantarse. Los bodhisattvas definitivamente perdidos, aquellos que a pesar de habérseles asignado un determinado número de vidas para que se levantaran, no lo hicieron, no supieron aprovechar las oportunidades, ingresan a la involución sumergida de los mundos infiernos por 3 motivos. Primero, haber asesinado al Buda. Segundo, haber deshonrado a los dioses. Tercero, cuentas varias. Por estos tiempos del fin, aquel gran iniciado del pasado Manvantara, llamado en cosmología Manvantara de Padma o loto de oro, ha enviado su bodhisattva a la tierra.
El nombre ese gran iniciado es muy conocido en el Antiguo Testamento, se trata del Jehová bíblico, el ser más exaltado de la antigua cadena lunar, el gobernador de la antigua tierra luna. Se nos ha dicho que el Bodhisattva del Señor Jehová, nació entre una humilde familia de trabajadores campesinos en cierto país de Suramérica. El Bodhisattva del Señor Jehová tuvo una infancia y una adolescencia dichosa, simple y sencilla en el campo, pero ahora es un joven y esto nos